estamos haciendo esta dupla y gracias a la cual podemos hacer el webinar desde su plataforma. Así que gracias a Dayana y a circulobolivia.com. Muy bien, Antonio Díaz, ¿quién es? Para los que no, poquitas personas que están en este auditorio y que no lo conocen. Antonio Díaz es fisioterapeuta y psicólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, es jefe del Departamento de Movimiento Corporal y Ocupación Humana de la Escuela de Salud Pública, de las carreras de fisioterapia y terapia ocupacional, es jefe del Centro de Investigación de la Escuela de Salud Pública, es profesor de fisioterapia en la misma escuela en traumatología y ortopedia y la materia de seminario de investigación en fisioterapia. Él es el coordinador docente del Diplomado en Terapia de la Mano y Cuadrante Superior, es el actual presidente de la Sociedad Venezolana de Terapeutas de Mano, es directivo de Educarte y Actualizarte Asesores, actualmente es uno de los fisioterapeutas y el psicólogo del Centro Médico de la Mano. Él ejerce libremente el ejercicio de sus dos profesiones, tanto de fisioterapeuta como de psicólogo, y es conferencista a nivel nacional e internacional. Bueno, vamos entonces a hacer una introducción de lo que es la imaginería motora y vamos a empezar a conceptualizarla. ¿Cómo la han conceptualizado los autores? Richardson ha descrito la imaginería motora, la imaginería mental, como todas las experiencias cuasi sensoriales o cuasi perceptivas que existen en ausencia de aquellas condiciones de estímulo que se saben produce una genuina experiencia sensorial o perceptual. Es decir, la imaginería motora es cuasi sensorial o perceptiva porque recuerden que aquí lo que está sucediendo, lo que va a suceder es que la persona lo que hace es imaginar, ¿sí? Por eso es cuasi sensorial y por eso también es cuasi perceptiva, ¿sí? Dentro de lo que es la imaginería mental existe una categoría que es la imaginería motora y se refiere a un ensayo cognitivo de una tarea motora en ausencia de movimiento físico manifiesto. Es decir, la persona simplemente imagina el movimiento o la tarea que usted le esté colocando, pero no hay movimiento, solamente. La imaginería mental puede realizarse en diferentes modalidades: visual, auditiva, táctil, kinestésica, olfativa, gustativa o cualquier combinación de estos sentidos. Entonces, como pueden ver, es una conceptualización muy amplia y quisiera que supieran además que la imaginería mental es usada en la mayoría de los campos del aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de los actores y las actrices, ellos aprenden a trabajar toda la parte emocional con imaginería emocional. En el campo educativo se ha usado la imaginería como un recurso para fomentar habilidades y destrezas en cirujanos de mano y enfermeras. Y también lo último que leí con respecto a este tema es que la terapia manual se enseña a través de imaginería motora también. Entonces vean que la aplicación y la amplitud que tiene la imaginería motora es bárbara, si se quiere, pues. Y entonces resulta que estamos hablando de muchos años de investigación y muchos años de trabajo en el campo de la imaginería. Una vez que tenemos claro qué es la imaginería, que es simplemente la representación mental, o sea, yo lo digo simplemente, pero recuerden que no es un proceso simple, es un proceso cognitivo, es un acto cognitivo, una tarea cognitiva. Esa tarea cognitiva de imaginación puede hacerse en dos modalidades. Una modalidad que se llama, o la van a escuchar por ahí, o la van a ver escrita, imaginería externa y imaginería interna. La imaginería externa o visual es el procedimiento donde una persona se ve a sí misma como un espectador de lo que está observando, ¿sí? Como si estuviera viendo una película casera. Esa es la definición de Mahoney y Werner. Y la imaginería interna o kinestésica es una imaginería donde la persona está dentro de su propio cuerpo experimentando lo que podrían ser las sensaciones que se esperan de una situación real. Entonces, tenemos dos modalidades: externa o visual, interna o kinestésica. Existen diversas teorías de cómo funciona este trabajo a nivel cognitivo. Son modelos informáticos, modelos de procesamiento de la información, y la teoría que tiene más evidencia desde el punto de vista de los datos empíricos es la teoría de Lamb, que cree que
la imaginería va a tener componentes o énfasis tanto en lo visual como en lo kinestésico. Entonces, esa teoría es la que nos va a guiar y la que va a soportar el marco teórico de lo que va a ser la presentación que vamos a hacer. También la imaginería motora hace perspectivas. Hay dos perspectivas básicamente que nos permite hacer imaginación. Perspectiva en primera persona, que puede ser kinestésica o visual, y una perspectiva en tercera persona, que es exclusivamente visual. En la perspectiva de primera persona, esta perspectiva está relacionada con lo que la persona visualiza, con el contenido de sus imágenes y con las sensaciones kinestésicas. Entonces, estamos en primera persona cuando la persona se visualiza a sí mismo realizando una actividad, pero además sintiéndola. En la intervención, usted puede hacer énfasis en primera persona en lo visual o énfasis en primera persona en lo kinestésico. En la perspectiva de tercera persona, la imagen visual es la que hace la persona desde una perspectiva observador. Es decir, no soy yo el que está realizando el movimiento, yo estoy observando cómo lo hace la otra persona. Es una forma de intervención. Cada una de ellas, por sí sola, es capaz de producir efectos en la corteza premotora, y vamos a ver entonces cuáles serían las bases neurofisiológicas para preferir una, para preferir la otra, para intervención. Los métodos de intervención están claramente descritos en la literatura con sus procedimientos. ¿Cuál es la evidencia empírica hablando básicamente de lo que es la imaginería? Encontramos que los hallazgos más importantes de la imaginería se encuentran en el campo de la psicología deportiva, donde se ha relacionado la imaginería motora con la motivación, con la autoeficacia, con el aprendizaje de tareas desconocidas, con la fuerza muscular y un largo etcétera, amplitud articular, postura, etcétera. Es bien interesante los trabajos que se dan en este campo porque lo que está descrito es que las personas más motivadas con respecto a la actividad deportiva o a la actividad actoral, inclusive la danza, mientras más motivados estén, mejor imaginería motora hacen y mejor desempeño tienen a la hora de ejecutar sus actividades. Fíjense que también con esto quiero decir que la imaginería motora se ha tratado básicamente dentro del campo de la salud, es decir, con personas sanas, ¿sí? Pero también se ha empleado la imaginería motora en la psicología clínica, básicamente en el tratamiento de la fobia, y uno de los procedimientos más conocidos dentro del campo de la psicología clínica es la desensibilización sistemática. Recuerden con los recientes desarrollos y la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad, encontramos que en el campo de la rehabilitación hacemos desensibilizaciones sistemáticas asociadas a los problemas de kinesofobia. Entonces, todos esos procedimientos que se usan para el manejo de la kinesofobia son programas de imaginería que provienen del campo de la psicología clínica. La imaginería motora también se ha investigado en personas con alguna condición de salud y entre ellos, básicamente, perdón, para seguir la lámina. En la persona sana se encuentra que mejora el desempeño deportivo, la fuerza muscular, el control postural, la propiocepción y las actividades funcionales que no están allí descritas, pero una de las bases, de las evidencias empíricas más importantes en el uso del campo de la imaginería motora es el manejo de todas las actividades de la vida diaria y las actividades funcionales a través de estos procedimientos. En las personas con diferentes condiciones de salud, básicamente existe abundante literatura en el tratamiento de los ACV, con lo que se refiere a todas las actividades funcionales, el manejo del cuadrante superior, la marcha, en el caso de Parkinson, el manejo de la bradicinesia, el caso del dolor crónico, bueno, ya ven que existe todo un desarrollo relacionado con el programa de imaginería graduada, que no es más que imaginería en 3 modalidades. El manejo del tinito, el manejo de la sensibilidad, en fin, o sea, es un campo extremadamente amplio en el caso de la rehabilitación, en el caso de personas con enfermedad, porque recuerden que estos procedimientos no son del campo de la rehabilitación ni de la fisioterapia, son del campo de la psicología. Pero bueno, como tenemos actualmente, se hace transdisciplinaridad, entonces nosotros podemos aportar desde esos modelos teóricos
podemos aportar para las soluciones de la vida real de nuestros problemas que tienen que ver con la movilidad. Como ya les decía anteriormente, se ha utilizado para fomentar habilidades perceptivo-motrices en el entrenamiento de enfermeras, cirujanos y en la terapia manual particularmente. La evidencia empírica apoya que la imaginería del movimiento, es decir, la imaginería motora, desde una perspectiva interna, elicita más respuestas fisiológicas que de la perspectiva externa. Si bien es cierto que esto está demostrado empíricamente, el objetivo último es que la imaginería esté estrechamente ligada a lo que se hace en el momento real o en la vida real. Sin embargo, la perspectiva externa nos va a ayudar a encadenar y a hacer que los actos motores, según la teoría del aprendizaje motor, puedan encadenarse y pueda finalmente tener un acto motor con destreza, pero partes desde la perspectiva externa. O sea, hay procedimientos, pues. Después veremos con detalle cuáles son para qué se usan una y para qué se usan las otras. Dentro de las bases neurofisiológicas para la aplicación de la imaginería motora, tenemos que los espejos son las que se trabajan básicamente en todo este programa. Las bases neurofisiológicas o de neuronas en espejo son de descubrimiento reciente, recientemente, porque ya estamos en el 2020. Y entonces vamos a ver el fundamento neurológico de lo que es la imaginería motora en particular, pero de todas las imaginerías. Haciendo un poco de historia de las neuronas en espejo, encontramos que el doctor Giacomo Rizzolatti es el director de un laboratorio de neurociencias en la Universidad de Parma. Él tiene en su grupo, llamado el Grupo de los Cuatro, otros 3 investigadores que forman un equipo con él, que son Vittorio Galassi, Leonardo Fogazzi y Luciano Fadiga. Estos 4 neurocientíficos trabajan en la Universidad de Parma, Italia, y desde allí, en su laboratorio, ellos... Mi vida. Ajá. ¿Aló? ¿Aló? Sigue, Antonio. Es alguien que tiene el micrófono prendido y emitió un sonido. Ah, ok. Entonces, la persona que tiene prendido el audífono, el micrófono, por favor, apáguelo si es tan amable. ¿Continúo? Continúa, Antonio, gracias. Entonces, sí. Este grupo de los 4, llamado así el grupo de los 4 de ese laboratorio de neurociencia, trabajaban en ese laboratorio y Galassi, una vez llegó al laboratorio y antes de empezar a trabajar, decidió comerse un cambur y él observó que ya estaban listos, montados los experimentos, trabajaban con monos macacos, que son unos monos dóciles aparentemente y menos competitivos que los monos recios y otra categoría de monos, otras familias de monos. Él encontró que él estaba comiéndose una banana y resulta que encuentra que en el registro donde el mono está conectado se activa. Y él cree que es un error de conexión, que es un error de una situación X, una mala conexión, en fin. Total que, bueno, él observa eso. Pasan los días y vuelve a pasar lo mismo. Pero él cree simplemente que es un error. Otro de los investigadores llega al laboratorio comiendo maní y otro llega comiendo helado y observan de manera sistemática que se activan la corteza premotora de estos monos recios. Entonces, a partir de allí, ellos empiezan a hacer toda una investigación relacionada con lo que va a ser en el futuro la neurona espejo. Pero lo que quiero destacar de esta historia es que fue un hallazgo casual. Lo que hace el descubrimiento, el eureka, de lo que fue, lo que es en la actualidad las neuronas en espejo. Fíjense, en este laboratorio
el interés del coordinador, del director del programa de CELABOR, el interés era estudiar la conducta motora asociada a los movimientos de la mano o del cuadrante superior, básicamente. Debido a que estos doctores creían que si ellos hacían investigación y cómo se hace todo el programa motor, el programa de acción motora, creían que podían ayudar a las personas que habían perdido sus funciones. Y la idea, ellos lo hacían con esta finalidad última, descubrir las relaciones que existían para poder implementarlas a nivel del campo de la rehabilitación en el futuro. Entonces ellos descubrieron que ellos trabajaban en la zona 5 específicamente, que es una zona de la corteza cerebral llamada la corteza premotora, y es el área de la neocorteza que planifica y selecciona y ejecuta movimientos. Esta área contiene cerca de 15 millones de neuronas que pueden codificar un comportamiento motor y movimientos específicos de la mano, como asir, sostener, rasgar, cargar, alar, en fin, todas las actividades que hace el miembro superior, y sobre todo, acercar objetos o alimentos a la boca. Ellos descubren que las neuronas en espejo es un tipo particular de neurona que reflejan o simulan la misma actividad cerebral que se produce en el cerebro de otros individuos por el solo hecho de observar esta actividad. Por esta razón la llamaron neuronas especulares. Si se dan cuenta con toda su investigación que los monos activan sus neuronas en espejo solamente con ver que ellos están comiendo un cambur, un helado, un maní, etc. Entonces, este fue el gran descubrimiento de finales del siglo XX, y Ramachandran, en uno de sus artículos, publica, o una de sus entrevistas, compara el descubrimiento de las neuronas en espejo con el descubrimiento y la manipulación del ADN en la biología. Fíjense, este tipo de neuronas se disparan para codificar ya sea un evento sensorial o un acto motor. El aporte más importante a las neurociencias es que se dejó de creer que una célula, una acción. Estaba como encasillado de que todas las neuronas tenían una sola acción, que eran incapaces de hacer dos acciones, pero este descubrimiento hacen saber que las neuronas en espejo pueden codificar dos estímulos a la vez. El objeto, ver un objeto o una acción, y Antonio, disculpa, ajá, ¿estás ahí? Ah, es que ¿sí? no se te escuchó. Retrocede, por favor, la lámina. Ajá. Y la última, no, la anterior, porque la última parte no se te escuchó en lo absoluto, donde hablas sobre esa doble codificación o esa codificación de dos estímulos simultáneamente. Repite eso último, que no se te escuchó. Gracias. Okay. Sí, que uno de los aportes más importantes dentro de las neurociencias es que con el descubrimiento de las neuronas en espejo se deja de creer que una neurona, una acción, porque se creía que cada neurona, de manera cerrada, pues ya saben cómo son los científicos, de manera cerrada creían que una neurona podía ser solamente una acción y que una neurona solo podía codificar un evento sensorial, un acto motor o un proceso cognitivo. No hacer dos cosas a la vez. Estas neuronas se ha descubierto que pueden codificar dos cosas a la vez, básicamente un evento sensorial y un acto motor. Dentro de las neuronas que ellos encontraron en la zona de F5, en la corteza premotora, encontraron unas neuronas que ellos llamaron, por ironía, neuronas canónicas, ¿sí? Estas neuronas canónicas son un tipo de neuronas especializadas que se encuentran en la zona de F5, ¿sí? Se activan al ver ciertos objetos capaces de ser asidos o agarrados, pues. Son sensibles al tamaño del objeto aprehensible y existe una alta correlación entre el movimiento y la percepción de las neuronas canónicas. Estas neuronas canónicas funcionan de la siguiente manera.
en el caso de los experimentos que realizaban con los monos, cómo se activan las canónicas. Si al mono se le colocaba un pedazo de una manzana, un cuarto de la manzana, el mono tenía que agarrar la manzana para comérsela haciendo una pinza. ¿Sí? Y entonces cuando él hace eso, o ve que los otros hacen eso, o lo hace una persona, se le activan estas neuronas y producen la descarga. ¿Sí? Ahora bien, si le colocas al mono una manzana completa, entera, las neuronas no se activan. Se activan exclusivamente cuando aparece el cuarto de manzana y la pinza. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué hicieron después? Agarraron la manzana completa y el mono tenía que agarrarla a plena palma. ¿Sí? Entonces, claro, cuando tú le colocas al mono el pedacito, se activa la anterior y no la de plena palma. Es decir, existe una correlación entre la percepción y el movimiento. Es decir, puede ser que usted coloque nada más la manzana completa y se le activa al mono toda la cadena de códigos de movimientos asociados con la plena palma. Mientras que si le pones el pedacito, se te va a activar nada más los de la pinza. Ese es un gran descubrimiento, por supuesto. Y son así canónicas, estrictas. Se tiene que haber una relación alta entre el movimiento y la percepción. Por ejemplo, si usted pone al mono a que se rasque la cabeza, a pesar de lo que va a hacer a plena palma, como no hay objeto, no se activan estas neuronas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aquí no vamos a hablar de lateralidad y esas cosas, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque en los programas de imaginería motora, en el programa de lateralidad, se inicia el programa con imágenes descontextualizadas. Por eso, muy importante la noción de que existen las neuronas canónicas. Y que además, las imágenes descontextualizadas producen menos activación de estas neuronas, pero como ya le dijimos, es secuencial. O sea, no es que no se va a usar. Si se usa, se activan las neuronas canónicas, se activan las neuronas en espejo y así sucesivamente. Existe también en la zona F5 neuronas en espejo que son estrictamente congruentes. Estas neuronas se denominan así porque se activan ante movimientos idénticos, ya sea observados o realizados. En este caso, aplica que una neurona es estrictamente congruente si se activa cuando se efectúa un movimiento de prensión y cuando se ve a alguien tomar un objeto con el mismo tipo de agarre. ¿Sí? Es decir, si yo veo, o la persona o el mono veía una determinada acción de prensión, es decir, una prensión a plena palma, esas neuronas se iban a activar cada vez, que la persona o el mono agarrara un objeto o un alimento a plena palma. ¿Sí? Hay también neuronas ampliamente congruentes. Estas muestran una relación menos estricta entre el ejecutado y el observado y se activan al ver un movimiento que no es necesariamente idéntico al ejecutado, pero que logra un objetivo similar. Entonces, fíjense, aquí en estas neuronas son tan particulares que solamente el acto de la intención las activa. Fíjense, antes de pasar a esta, en la anterior, usted sabe si cuando una persona se voltea y le va a dar un gol, le va a dar un beso, ¿sí? Entonces, esas son las neuronas que se activan, que son, como dijimos anteriormente, ampliamente congruentes, ¿sí? Tienen que ver con el objetivo o con la intención del movimiento. También están las neuronas lógicamente relacionadas. Es una neurona que se activa al ver que la comida se coloca en la mesa y también, en el caso de los monos, cuando aprende el alimento y se lo lleva a la boca. ¿Sí? Es decir, nada más la presentación de que una mesa esté servida ya activa las neuronas amplias, lógicamente relacionadas, porque asocian ese contexto a comer o a los comensales.
Esta clase de célula puede formar parte de cadenas neurales de células especulares que son importantes para codificar no solo la acción observada, sino también la intención asociada. Para concluir, las neuronas espejo se activan, o sea, en conclusión, lo que encontraron los autores, que las neuronas espejo y todas sus categorías se activan con la observación, con la imitación y con la imaginación. Además, también podemos decir que las neuronas espejo procesan dos tipos de estímulos simultáneos, es decir, el visual y el motor. Ahora bien, Esta lámina, vamos a perdón una que te vez que... interrumpa, Antonio. ¿Sí? Antonio. Ajá. Deja un momentico con la otra lámina. Que esa es una lámina que nosotros siempre, la anterior, que nosotros siempre colocamos en nuestros EduChat o en nuestros conversatorios o en clase, un poco para que la gente haga un rompimiento de estado y luego continuar con la siguiente parte de la conferencia, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando coloqué esta lámina, Antonio se rió inmediatamente y los dos caímos en la conclusión de que, bueno, se le activaron las neuronas en espejo apenas vio la situación tan jocosa que se plantea allí, ¿no? Entonces, bueno, Antonio, es que es para aclararle al público que dijiste que para finalizar, pero es para finalizar esta primera parte, todavía no hemos llegado Exacto. al estudio como tal. Sí. Vale, Gracias. continúa, mi amor. Bueno, entrando ya en el artículo propiamente dicho, ya entonces hicimos unas conceptualizaciones mínimas, algunas bases neurofisiológicas, algunas definiciones de imaginación, perspectiva, etc. Ahora entonces vamos a desarrollar este artículo que está publicado en la Hand Rehabilitation Medicine en el 2014 y es denominado de esta manera. Bueno, esto es una traducción que yo hice, ojo. Pero bueno, ahí están las referencias para que lo busquen y lo puedan disfrutar igual que lo hice yo. Todos están invitados a revisarlo. La práctica mental mantiene el rango de movimiento aunque el antebrazo esté inmovilizado. Vamos a ver cuál es el planteamiento del problema de estos autores. Ellos plantean, básicamente como background para la investigación, es que las personas cuando tienen un problema ortopédico generalmente son inmovilizadas entre 4 y 12 semanas. Esto produce a nivel físico una disminución de la AMA, atrofia de la musculatura, de la fuerza muscular, ¿sí? Esto lo observamos con mucha frecuencia en nuestras consultas. A nivel cortical, la inmovilización da como resultado una reorganización central, que normalmente esta reorganización central es negativa, ¿sí? Lo que resulta en la pérdida de la disminución de las representaciones del movimiento y un control central ineficaz del mismo, es decir, hay pérdida de la destreza, de la coordinación, de las secuencias del movimiento, del engrama, etc. Estas dos condiciones llevan a que los adultos y los jóvenes tengan que soportar largos periodos de incapacidad, además de largos periodos de rehabilitación, puesto que, bueno, una musculatura atrofiada, unas amas disminuidas, una articulación rígida, etcétera, va a llevar siempre más tiempo. Y el problema en la práctica clínica siempre ha sido que mientras la persona está inmovilizada, no se puede hacer ejercicios en la zona que está inmovilizada, ¿sí? Comprendamos que en una fractura, por ejemplo, el caso particular que estamos hablando, de la muñeca, vamos a tener un yeso antebrachiopalmar que llega hasta el antebrazo, por lo menos 4 semanas. Después lo reducen y queda por debajo del antebrazo 2 semanas más. Eso en condiciones normales, es decir, más o menos unas 6 semanas de inmovilización. Entonces, bueno, aunque nosotros podamos hacer ejercicios más distales y en la mano, la muñeca siempre estará comprometida. O siempre va a estar comprometida porque no podemos hacer nada mientras que dure ese periodo. Tienen que retirar la inmovilización para nosotros iniciar el programa de intervención. Por otra parte, existen diferentes estudios que muestran que la información no solo el resultado de los movimientos realizados, sino también que resulta de la simple imaginación de los movimientos de las extremidades. Existe suficiente evidencia empírica que la imaginación produce efectos positivos en la inmovilización, la fuerza, la destreza, los engramas, etc.
La imaginería motora, como ya lo definimos anteriormente, es un proceso activo durante el cual la representación de una acción motora se produce mentalmente sin ninguna salida manifiesta del acto motor, con énfasis en la información visual o la kinestésica. La imaginería de tipo kinestésica, desde la perspectiva de la primera persona, comparte más características fisiológicas con un movimiento realmente ejecutado. Estos fundamentos fueron utilizados por los autores para poder justificar la investigación que a continuación se va a presentar. Basados entonces en los resultados neurofisiológicos que ya hemos conversado y los hallazgos en los programas de práctica mental, podemos entonces introducir un programa de imaginería motora que permita conocer si aplicar estas intervenciones en una muñeca inmovilizada podría mejorar las amplitudes articulares de la muñeca, podrían preservarlas, ¿sí? Si lo comparan con un grupo control. ¿Cuál fue el método? Participaron en el estudio 20 hombres en edades comprendidas entre 25 y 35 años, con una edad promedio de 25 años y todos de dominancia derecha. El estudio consistió en 2 procedimientos básicos. Una preintervención donde se tomaban las medidas de AMA, de flexión, extensión y desviaciones de la muñeca, y también se hizo después de la inmovilización. Una vez que se tomaron las medidas de AMA, se inmovilizó la muñeca no dominante por un periodo de 3 semanas. Estos individuos fueron asignados al azar a 2 grupos. El grupo control, que no recibió ningún tratamiento, y el grupo de imaginería motora, que recibió un programa de ejercicios para el hogar de imaginería mental, que lo vamos a describir a continuación. ¿Cuál fue el protocolo de intervención? Los participantes que fueron sometidos al grupo experimental recibieron un entrenamiento supervisado donde se instruyó sobre la práctica de los movimientos de muñeca mentalmente durante 60 minutos. Los fisioterapeutas que participaron en el estudio realizaron y verificaron las mismas tareas en las 3 sesiones más que se hicieron durante 30 minutos y durante 3 semanas. A todos los participantes se les pidió practicar individualmente al menos 15 minutos todos los días y recibieron un diario de capacitación completo para aumentar tanto el cumplimiento como la práctica, el control regular de la práctica en casa. El programa se siguió siguiendo el método estandarizado de Gentil para la práctica mental en 6 niveles adaptados para la muñeca como sigue. Fíjense, el método Gentil es uno de los teóricos que ha hecho grandes aportes a la imaginería motora en el campo de la rehabilitación, y básicamente son los procedimientos que él sugiere que se hagan para diseñar cualquier programa de imaginería motora, y es utilizado en esta investigación por su alta evidencia empírica. Tenemos entonces que en el nivel 1 se hacen los movimientos de muñeca, ¿sí? Claro, esto además tiene unas pautas. Lo que se ha descubierto también en la práctica es que para enseñar imaginería motora, en principio usted debe hacer un procedimiento de relajación tipo Jacobson, y en segundo lugar, hacer el entrenamiento del movimiento en el lado contrario, ojos abiertos, y en el lado contrario, ojos cerrados, para luego pasar a la muñeca que está inmovilizada. Entonces, bueno, se entrenan sobre los movimientos de muñeca. ¿Qué significa hacer entrenamiento allí? Significa, bueno, esto es flexión, esto es extensión, esto es desviación radial, esto es desviación cubital. El terapeuta las muestra para que los participantes conozcan los movimientos y sus nombres, y luego hace una descripción de los movimientos, la persona los ejecuta, etc. Luego, en el nivel 3, se hace la instrucción, cómo lo van a hacer, cuántas veces lo van a hacer, si lo van a hacer con los ojos abiertos, si lo van a hacer con los ojos cerrados, etc. El protocolo de intervención ya lo vamos a ver. En el nivel 4 se hacen movimientos de muñeca en la mano derecha con énfasis en los kinestésicos, y en el nivel 4B se hace igual, pero el entrenamiento mental ya definitivo.
¿sí? Primero se hace como una práctica y luego se hace el entrenamiento. Luego se hace imaginería propiamente dicha y por último, en el esa representación de tareas motoras, es decir, se pasa de movimientos aislados, de prensión, de desviación cubital radial, a hacer actividades básicamente motoras que fueran elegidas, en este caso, por el propio participante. ¿Sí? Acuérdense que tenía que registrarlas y llevarlas y decirle a los terapeutas cómo había hecho su imaginería. Fíjense entonces, en el nivel 1 mostramos que son los movimientos de la muñeca, ¿sí? Flexo, extensión y desviación cubital y radial. Se hace una breve descripción de estos movimientos, cuál es su amplitud, cuál es el nivel 0, en fin, se le hace una descripción de lo que es los movimientos. En el nivel 2, la descripción del movimiento se ha apoyado por el movimiento del fisioterapeuta. Las personas experimentan el movimiento con la mano no inmovilizada, es decir, con la mano contraria, etc. En el nivel 3 se dan las instrucciones y los puntos nodales están básicamente en los énfasis de flexión y extensión, desviación cubital y radial, y además con énfasis en la percepción kinestésica, es decir, el paciente debe sentir cuando está en 30 grados y cuando está en 60 grados, de flexión, de extensión o de 10 grados de desviación cubital o desviación radial. En el desarrollo de la imaginación del movimiento, aquí está básicamente el protocolo y aquí está, por ejemplo, ejecución activa hacia el lado derecho. Se hace una vez con los ojos cerrados, ¿sí? Perdón, con los ojos abiertos. Luego se hacen imágenes visuales una vez a la derecha, una vez a la izquierda. Y así sencillamente se va haciendo entrenamiento de cada uno de los movimientos y aquí se le da la frecuencia. Y en este nivel, el énfasis está en lo kinestésico. Aquí ya se hace el entrenamiento propiamente dicho. Fíjense que tiene mucho énfasis en lo kinestésico. Básicamente se utiliza en el campo de la aplicación de este método las imágenes kinestésicas, pues recuerden que está inmovilizado el segmento. Es importante que la persona sienta cómo esas amplitudes no se pierden y que se hacen dentro de un rango que está entre 160 y 180 grados. Entonces, por eso el énfasis en el entrenamiento en las primeras sesiones. Luego se hace representación mental de las tareas motoras, pero en este caso no había una en particular, sino que las tareas motoras las elegían los propios participantes. Básicamente, las tareas motoras tenían que ver con abrir puertas, con llaves, mover la comida dentro de una olla, etc. Aquí está el protocolo de trabajo básicamente de nivel 5 y nivel 6. Y cuántas veces se hacen en un lado, cuántas veces se hacen en el otro, etc. Ok. Una vez que se hizo todo ese entrenamiento durante las 3 semanas, entonces se volvieron a tomar medidas de amplitudes articulares de todos los participantes, los que no llevaron entrenamiento y los que llevaron entrenamiento. O sea, bueno, ¿qué se encontró? Que los efectos esperados de la inmovilización se presentó en todos los participantes. El rango de movimiento de la articulación radiocarpiana se deterioró en ambos grupos en la medición de estas 4 variables, es decir, flexión, extensión, desviación cubital y radial. Sin embargo, las diferencias de amplitud articular entre el pre y el post tratamiento fue significativamente menor en el grupo de práctica mental respecto al grupo control. Es decir, los participantes que hicieron práctica mental, aunque redujeron la amplitud articular, no fue en la misma magnitud que se redujo en los casos donde no se hizo práctica mental. Para poder confirmar estos efectos y conocer el tamaño del efecto de esta intervención, es decir, la cantidad de varianzas que explica los resultados, se llevó a cabo un estudio, un análisis de varianza, una NOVA. Entonces, en este análisis de varianza se encuentra que el grupo de práctica mental mostró significativamente menor limitación del movimiento de la articulación radiocarpiana de los movimientos de extensión dorsal y desviación cubital. Con respecto a la flexión palmar y desviación radial,
solo se encontró una diferencia significativa en el grupo de imaginería, pero no hubo diferencias significativas de interacción en el grupo. O sea, la diferencia se encontró dentro del mismo grupo. Entonces, como podemos observar, la prueba T-Student nos dice que cuál fue el efecto, si existen diferencias significativas. Entonces se encontró que existen diferencias y que esas diferencias básicamente se deben a la intervención, es decir, a la práctica de la imaginería mental. Ahora, profundizando en el efecto, se encuentra que la articulación radiocarpiana, los movimientos de extensión dorsal y desviación cubital fue menor que los de desviación radial y flexión. Esos son los resultados. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Que los efectos de la inmovilización se observa en todos los participantes, que los casos que estuvieron inmovilizados, aunque se redujo la amplitud articular, la reducción en los sujetos que practicaron imaginería motora es menor, ¿sí? Y básicamente en la extensión y la desviación cubital. Recuerden que estos son los movimientos más importantes para la funcionalidad de la mano. No por casualidad, estos movimientos son los que se preservan o se mantienen dentro de las amplitudes articulares debido al nivel evolutivo y al nivel del uso de la mano, de que el uso que tiene la mano, fíjense cómo se preserva. El rango de movimiento de la radiocarpiana puede ser positivamente influido o influenciado por la práctica de la imaginería motora, y la imaginería motora es una intervención factible y segura con buenos niveles de acercamiento. Como pueden observar, este es un trabajo muy sencillo que permitió el descubrimiento de que nosotros los terapeutas podemos hacer intervención aunque la muñeca esté inmovilizada, porque este es el caso de la muñeca, pero recuerden que en todos los casos donde hay inmovilización usted puede implementar su programa de imaginería motora. Este trabajo para nuestra práctica clínica. Bueno, en primer lugar, la imaginería motora es un método factible, fácil de aplicar, con altos niveles de adherencia al tratamiento por parte de los participantes. Inclusive usted va a escuchar en el discurso de los participantes. Yo recientemente me decía, yo apliqué un programa de esto para un muchacho que iba a estar 6 semanas inmovilizado con una fractura de pulgar. Y el muchacho en estos días me decía, oye, una vez que terminó su programa, con efectivamente amplitudes articulares, si no todas, al menos en la interfalángica distal del pulgar, habían 45 grados después de 6 semanas de inmovilización. Y él me decía, entre su experiencia, que él va a usar que el programa lo cansaba, lo fatigaba, pero que además, si eso era así, él lo iba a hacer para hacer abdominales. ¿Qué les parece? Fíjate, otra implicación práctica es que para garantizar el éxito de la intervención es necesario poner atención a la educación del paciente respecto a cada uno de los aspectos de la progresión del programa, la frecuencia, la duración y la dificultad de los ejercicios, así como el programa para el vídeo. Por supuesto, mientras más sencillos sean los ejercicios, mucho mejor. Pero fíjense que la imaginería motora, la dificultad no tiene que ver con la tarea, sino con el número de pasos que tiene la tarea para poder realizarse. Entonces, en ese sentido, usted puede fraccionar una tarea y irla encadenando desde la perspectiva de la imaginería. Este experimento de imaginería motora muestra evidencia de que el mismo puede ser implementado en las fases tempranas de la rehabilitación en todas las condiciones que requieran inmovilización, para influir en la AMA, la fuerza muscular y la atrofia muscular. Para mí esto es un hallazgo muy importante porque obviamente en condiciones donde sabemos que va a haber inmovilización y que va a haber pérdida de la fuerza, de la amplitud y del trofismo, podemos implementar estas intervenciones, y yo creo que tiene una gran aplicación en el área de fisioterapia del deporte. El paradigma de investigación que utilizó esta investigación pone en evidencia que el programa de imaginería motora puede ser implementado en las fracturas de radio que duran entre 4 y 6 semanas de inmovilización. Es decir, podemos empezar a introducir este tipo de tratamiento a pesar de que la persona va a estar 6 semanas inmovilizada. Es decir, se le da entrenamiento para que mueva las articulaciones que pueden mover, las que están libres, que básicamente son los dedos y el pulgar y el hombro, pero además usted entrena en las
en los movimientos de flexo-extensión y desviaciones de la muñeca. Aunque el experimento partió de la segunda fase del programa de imaginería motora, hay que recordar que en realidad los pacientes con fracturas de radio no tienen dolor en reposo y con el movimiento, lo cual impone la necesidad de implementar el programa desde la primera fase. Es decir, estamos refiriéndonos al programa de imaginería motora. Es decir, usted puede arrancar desde la fase 2 porque no hay presencia de dolor en estos pacientes. Y recuerden además que la imaginería puede ser implementada solo espejo, solo imaginería o solo lateralidad, nunca lo he visto. Pero si hay dolor, utiliza del programa de lateralidad. En los casos de inmovilización de la imaginería debe colocarse énfasis en los movimientos, porque sabemos que el práctica lo que hace es reduce la pérdida de estos movimientos, que son los movimientos finalmente funcionales para las actividades de la vida diaria. Los efectos de la imaginería también, por supuesto, van más allá del tratamiento del dolor, pueden ser implicados para las amas, para la fuerza, para la postura, para la marcha, en fin. ¿Cuáles son las implicaciones metodológicas? Bueno, es un requisito para el éxito de la intervención evaluar el aprendizaje de efectos a ser activados con la imaginería motora mediante el acoplamiento de la imaginería motora con la caracterización del movimiento y la elaboración del nivel de dificultad de las tareas de imaginar. Para esto simplemente usted se toma la taxonomía de Gentil y puede diseñar un programa. La evidencia muestra que el método de intervención para enseñar la imaginería motora debe seguir la jerarquía recomendada de 6 niveles, como les estoy comentando. Otra implicación que no está colocada allí, pero que también es importante, es que en las fracturas de radio, distales de radio, se produce una limitación también importante de la pronosupinación. En mi experiencia actual, con respecto a la implementación de estos programas en fracturas de muñeca, yo incluyo, además de las variables que hemos comentado en este estudio, incluyo la pronosupinación para conseguir que estos movimientos no queden tan alterados. Sin embargo, no les puedo decir en la actualidad cuánto se preserva y cuánto no se preserva, porque recuerden que cuando el paciente se fractura, tiene sus amas completas, y entonces no sé cuál sería el diseño experimental allí para poder determinar cuál es la ganancia con la imaginería motora. Sin embargo, lo que me hace pensar a mí desde mi conducta científica, es que lo que yo observo es que la pronosupinación siempre está limitada una vez, al menos en un 70%, una vez que le quitaba la inmovilización a la persona. Mi recomendación es que lo implementen, pues que implementen la pronosupinación. Bueno, con esto creo que termino la exposición del artículo. Aquí tienen algunas referencias asociadas un poco a lo que hicimos, al background, para poder comprender un poco lo que es la imaginería motora. Quería destacar allí que no lo hice, es que el método que se utilizó para esta intervención fue la imaginería motora con énfasis en lo kinestésico y en primera persona. Si tienen preguntas, entonces estoy totalmente a la orden para contestarlas. Bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas a través del chat y voy a leer la primera, Antonio, que aparece aquí. Bueno, además de que hay otros comentarios al principio de que no se escuchaba, etcétera. Pero ahorita la primera pregunta la hace Rosa Marina, que dice que si se hace propiamente en la mano inmovilizada, por ejemplo, un participante con un tutor externo, entonces sería como una contracción isométrica. Es para que le aclares a Rosa Marina, porque pareciera entender que es que debes mover la muñeca que está inmovilizada. Entonces, aclararé esa duda y luego seguimos con las demás preguntas. Ok. Sí, gracias Rosa Marina por tu intervención. Fíjese, el entrenamiento se inicia en la mano que no está inmovilizada. Para hacer un entrenamiento en primera persona, con énfasis en lo kinestésico, uno hace un entrenamiento previo en la mano no lesionada. Es decir, tú le pides al paciente que, por ejemplo, si va a hacer extensión, puedes iniciar
en la mano no lesionada con una extensión que la mantenga isométricamente y que active sus músculos extensores, y lo puedes hacer inclusive en diferentes planos, o sea, multiángulo, con la finalidad de que el paciente pueda sentir lo que va a sentir en la otra. ¿Por qué? Porque cuando terminas este entrenamiento, por ejemplo, tú quieres extensión y lo has entrenado prospectivamente en una extensión de 70 grados, una extensión de 40 grados y una activación isométrica de los extensores, el paciente aprende la sensación, que es el énfasis en los kinestésicos, por eso es en primera persona. Y entonces, ¿qué haces tú? Luego haces que el movimiento que vas a entrenar, por ejemplo, los 70 grados de extensión, la persona se lo imagine que lo está haciendo en la mano lesionada, en la mano que tiene el tutor. Que se imagine que lo está haciendo y él debe sentir lo mismo que siente en la mano que tú entrenaste. Ok, ¿Sí? ¿Queda perfecto. claro? Entonces, no lo va a hacer para concretar, no lo va a hacer en la mano lesionada, por lo tanto, no es una contracción isométrica, porque todo se hace es en la mente. Y en todo caso, la réplica del Eso, y dime una movimiento cosa. que en la fase 1 le explica el terapeuta. Ajá. Ajá. No, que no quiero poner así que ver las caritas y eso. Dale, yo lo voy buscando aquí. Acuérdate que todo el mundo tiene los videos apagados, Antonio. Todos Ah, tienen los ok, videos bueno. apagados, incluso yo lo tengo apagado. Ajá, Ah, ya. Ajá, entonces para concretar, y la respuesta Rosa Marina es que no lo va a hacer en la mano que esté movilizada, por lo tanto no es ni siquiera una contracción isométrica, ¿ok? Es en la claro. mente de ese individuo que él va a visualizar el movimiento que le haya indicado el terapeuta de acuerdo a los Que ha hecho niveles con que la explicó mano Antonio, ¿sí? no lesionada. Antonio, que hizo con la mano no lesionada, esa sí la realizó digamos, corporalmente en la mano no lesionada, pero en la mano que está inmovilizada no hace absolutamente nada, todo lo hace a nivel de imaginería, a nivel mental. Claramente. Antonio, Susana Imaginería, exactamente. Gómez dice que en niños es muy útil. Y Gabriela dice que si esto se podría utilizar en la distonía del músico, específicamente en un guitarrista, dice fertilizando, supongo que es utilizando la parte afectada. Sí, por ¿Me supuesto, en escuchas? distonía, sí. En distonía hay muchísima investigación por eso yo tengo unos artículos que voy a revisar para el Congreso de Distonía, que pidió Asnardi. Voy a hablar de eso, de imaginería motora para el manejo de las distonías. Sí, obviamente sí se usa y con éxito. Puede usarse, puede usarse. Ustedes lo que Muy tienen que bien. buscar acá Eh, es, aló, en el caso de las distonías sí, focales sí, sí. y los movimientos que deben ejecutarse para hacer la recomposición a nivel cortical, es una tarea un poquito diferente en el sentido de que tienes que simplificar eh, toda la ejecución en actividades más sencillas y la vas armando. No es imaginarse simplemente tocando sin distonía, Ok, ¿sí? Pero eso es todo un temazo. O sea, pero cada imaginería motora ok. es un temazo. En Parkinson es otro, en dolor es otro. ¿Saben? No todos se comportan igual porque, bueno, obviamente el aprendizaje de tareas motoras va a depender de esas variables, pues, de lo que te ha afectado. Si tienes un déficit de dopamina, tienes, por ejemplo, una bradiquinesia. ¿Sabes? Y no es igual la imaginería que vas a utilizar para estos pacientes que si no tuvieran bradiquinesia. ¿Sí se entiende? ¿Se comprende? Perdón. Sí, claro. Que sería todo lo contrario en Parkinson, que lo que tendría sería en todo caso eh, una alteración distinta y entonces el programa cambia en función de eso. Exacto, Ajá, son una Antonio te tercera pregunta distonía. que si en las transposiciones tanto de tendón como de nervio, que si puede ayudar al cambio de las estructuras. De las estructuras.
No, no entiendo la Sí, pregunta. bueno, le Vuélvemela vamos a a pedir a decir. la colega Gabriela. Sí, sí, no, vamos a pedirle a la colega que redacte de otra manera la pregunta, porque yo tampoco la entendí. Intenté traducirte, pero no la entiendo, no la entiendo. Vamos a pedirle a la colega Gabriela que nos Esa es las María Gabriela escriba un poquito Paiva. mejor. Eh, Es María Gabriela Paiva. no, bueno, dice, no. Es Gabriela Acuérdate que iba a la del Gabriela. diplomado. Bueno, No, saludos a no, Gabriela. Gabriela, tampoco. por favor, haznos Ajá, la... Antonio, fíjate. Ujú. Te están felicitando porque es una herramienta más para nuestro trabajo, te están dando las gracias. Y te pregunta Roxana que si lo puede hacer en principio con un espejo entre ambas manos para estimular la imaginación del paciente. No, Te repito la no, pregunta. Roxana porque dice que si lo puede hacer en principio con un espejo entre ambas manos para estimular la imaginación del paciente. no se escucha, Esi. ¿Aló, me estás ahí? Mira, Ajá. Rosana, una cosita muy... Ahora, ¿me escuchas Sí, ahora? sí, ahora te escucho. Fíjense una cosa, el uso de la terapia de espejo Ajá, sola está indicado para trastornos, ¿cómo me explico? Que tenga que ver con la construcción de los engramas. Pero recuerden que existe algo que se llama extinción motora. Si el paciente muestra, no puede colocar contraindicada la terapia de espejo. Entonces, ¿cómo explico? Yo les decía a ustedes que la imaginería motora tiene también un programa que es graduado. Entonces, para nosotros poder implementar básicamente el feedback, la recomendación en imaginería de manera explícita, se hace con el lado contrario, ¿sí? Entrenen con el lado contrario, porque el espejo incluye otros elementos dentro de la imaginería que no están contemplados en una fase anterior, vamos a decirlo de alguna manera. O sea, como la fase que más demanda la corteza cerebral y a sus neuronas es la del espejo, ¿sí? Inclusive a veces uno coloca a un paciente en el espejo y no puede hacer movimientos simultáneos entre el espejo y la mano que está escondida, ¿sí? Y eso se llama extinción motora. Entonces, cuando hay extinción motora, al paciente no se le hace espejo, sino que se retrocede a la fase anterior, ¿sí? Entonces, básicamente, si usted quiere entrenar, recuerden que en la imaginería motora explícita, el método es la observación, la visualización y lo kinestésico, ¿sí? En todo caso, ustedes pueden, para que el paciente vea qué es lo que tú haces, qué es lo que quieres que tú hagas, que él haga, perdón, tú le demuestras el movimiento y que él te vea, ¿sí? Por eso a veces sucede cuando uno le tiene a un paciente el ejercicio, mira, tienes que hacer así, él se pone contigo. No, obsérvame primero y luego lo haces tú, ¿sí? Entonces usted lo repite, lo hace 3 veces, no sé qué, y después que usted lo ha repetido y que el paciente vea, es que él lo va a hacer. Usted está haciendo ahí imaginería motora. Está activando sus neuronas en espejo, esas neuronas que se activan, que se llaman altamente congruentes. Bueno, se van a activar con el mismo movimiento, ¿sí? Y fíjense que a veces el paciente lo hace mal y se activan porque existe similitud lo hace mal en el buen sentido, pues a lo mejor lleva un poquito la cabeza hacia arriba, qué sé yo, pero igual se le van a activar sus neuronas. La recomendación es entonces que no hagan mezclas, pues. En la imaginería motora, propiamente dicha, o también la llaman imaginería motora implícita y explícita, el uso de la observación y la visualización son las herramientas del entrenamiento. No les recomiendo que metan el espejo lo hacen para otra cosa, ¿sí? Sí, Antonio, yo creo que o sea, como que para que Roxana le quede claro y para que todo el auditorio lo entienda de esta manera, no estamos hablando aquí del programa de imaginería motora graduada. Aquí estamos agarrando con pinzas una de las 3 fases de ese programa. O sea, el programa de Exacto. imaginería motora se divide en 3 fases y cada una a su vez se divide en otras 2 subfases. Antonio lo que hizo de manera brillante en esta conferencia
es que él no presenta el programa Imaginería porque no es lo que viene el caso. Lo que agarra es un estudio en donde se demuestra que utilizando únicamente la segunda de las 3 fases, incorporan a esos sujetos a esa segunda fase, que es la fase de imaginería propiamente dicha. Entonces, es lo que muy bien dice Antonio, no podemos hacer un mezclote, porque estamos haciendo ciencia. Entonces, si el programa es de solo imaginería, no puedo atravesar un espejo o no puedo atravesar otra cosa porque estoy haciendo interferencia y estoy haciendo un mezclote y dejo de hacer la herramienta útil, ¿sí? Porque es un mezclote, tal como le dice Antonio. Entonces, estoy rompiendo con la estructura cerebral de la elaboración de ese ordenamiento cortical, que es lo que estoy haciendo con la imaginería. Entonces, no. Si es la fase de espejo, es la fase de espejo. Si es la fase imaginería, es la fase imaginería. Pero no podemos hacer mezclas, ¿de acuerdo? Antonio, otra pregunta que te hacen es ¿cuánto tiempo? Además que 10, 15, 20 minutos es el recomendado para trabajar cada fase. ¿Me 15 escuchas? minutos es lo que dice la investigación. Sí. 15 minutos lo hacen en esta investigación. Sin embargo, como ustedes leen en la intervención, por ejemplo, en ACB, para la práctica mental de la marcha o las actividades funcionales o en el Parkinson mismo, o distonía, son máximo 15 minutos. Máximo 15 minutos y se hace 2 veces al día. La idea es que lo hagan 2 veces al día, 15 minutos. Y se encuentra dentro de la vez al día si el paciente va a terapia, porque se hace en terapia, porque el terapeuta supervisa, pues, ¿sí? Fíjense que otra cosa que, claro, imaginería motora es un amplio campo. Fíjense que la evaluación de la capacidad de imaginería es una variable importante a la hora de obtener resultados. Estos investigadores hicieron la valoración de la imaginería a través de, del programa, de la escala para valorar la capacidad de imaginación que tiene una persona, que es una escala sencilla y simple y que se usa en casi todas las condiciones donde se usa la imaginería y que existe una adaptación exclusiva para el médico. Eso también es muy importante a la hora de usted implementar su programa, valorar la capacidad de imaginación que tiene la persona, tanto visual como kinestésica. Es muy sencillo, pues, hacer esa valoración. Ok. Antonio, vamos a acelerar un poquito el tiempo porque estamos ya como en contrarreloj. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría usarse para optimizar la ejecución de un instrumento, el piano, por ejemplo, para ganar velocidad, independencia, etcétera? Creo que es una pregunta un poco compleja de responder en este momento. Sí, pero básicamente, fíjense una cosa, en el caso de los ejecutantes, o en el caso de lo que es la rehabilitación performance, o fuera del contexto de la rehabilitación, porque ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el campo deportivo, que todos los nadadores, los tenistas, los basquetbolistas, utilizan como ejercicio diario en sus entrenamientos la imaginería motora. En el campo de performance, en actuación y en practicantes de música, se entrena por destrezas, ¿sí? Más importante es que recuerden otra cosa, que si bien es cierto la imaginería motora es todo un campo, la imaginería motora tiene como soporte teórico las teorías del aprendizaje motor o del control motor. Y en ese sentido, para usted acelerar o para mejorar la ejecución, dependiendo de lo que quiera, usted utiliza la tarea y la descompone. Una vez que tiene el paciente las ha imaginado por parte, usted ve cuál es el resultado, las va armando y luego a esa tarea que ya aprendió, a esa destreza que ya aprendió, usted le pone velocidad, ¿sí? En la propia imaginación. O sea, tiene que haber como, sí, tiene que agarrar, seguir los pasos que se hacen para, fíjense, por ejemplo, para el aprendizaje de una tarea kinestésica, de una tarea kinestésica, no, de una tarea de esas características, lo más importante es el énfasis en lo kinestésico. Mientras que si usted quiere mejorar alguna destreza, probablemente lo haga en lo visual, porque en lo visual la persona utiliza el movimiento, mientras que en las destrezas
en el control motor utiliza más bien la sensación kinestésica. Entonces, bueno, simplemente se descompone la actividad o el movimiento, se va haciendo imaginación por partes, luego se encadena y luego se le pone velocidad. O sea, se va complejizando la imaginería. Muy bien. Antonio, Dayana nos hace una sugerencia muy valiosa y es que ella le puede abrir el micrófono a Gabriela para que haga la pregunta verbalmente, la que nosotros no entendimos. Perfecto. Entonces vamos a pedirle a Dayana, si estás de acuerdo, ok. Perfecto, Dayana, ábrele entonces el micrófono a Gabriela para que haga la pregunta. Listo, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Gabriela. Gracias. Bueno, más o menos es que aquí todavía son las 6. Ah, bueno, ¿dónde estás? Ah, ok. Sí, es con eso. ¿En dónde estás, Gabriela? En Costa Rica. Ah, felicidades. No, muchas gracias. Es que el tema es este. Bueno, yo trabajo en un hospital que es de carácter completamente traumatológico y nosotros tenemos muchos casos cuando hay una transposición tendinosa, entonces un flexor y lo colocan en el aparato extensor o el contrario, o hacen igual, toman un nervio X y lo ponen en otro lugar. Entonces, yo lo que pensaba era que siempre tienen un periodo de inmovilización por el tema de lo que tenemos que esperar por el tejido y todo lo demás, que si en ese periodo podríamos empezar a trabajar para que se vaya dando esa señal a esas estructuras que de un día para otro les cambiaron su función. Sí, ahora sí te comprendo lo que me quieres preguntar. Sí, obviamente se puede utilizar. Tú me estás hablando de transferencias tendinosas. Exactamente. Cuando el nervio no ha respondido a la regeneración, ¿no? Sí. Y porque particularmente... Sí, exactamente. Los ortopedistas, por lo menos los del hospital, tienden a ser un tanto conservadores. Entonces, por ejemplo, en el posquirúrgico inmediato, aunque siguen hospitalizados, pues nosotros no los podemos ver del inmediato, sino que más bien nos piden hacer una ferulización para inmovilizar esa parte, ese segmento. Pero que tomándolo desde la imaginería, pues podríamos empezar ya desde el 1 a trabajar para formar esas nuevas conexiones neuronales y que no se pierda claro. el recuerdo del movimiento. Perfecto, sí, obviamente sí lo puedes emplear. Y fíjate que tienes una ventaja, yo no sé cuáles son las condiciones allá, pero normalmente un paciente candidato a transferencia tendinosa, uno le ha hecho un entrenamiento previo, ¿sabes? De los músculos que se van a transferir. Entonces, ese entrenamiento que tú haces, puedes emplearlo de una vez allí para que le digas al paciente que una vez que lo operen, va a utilizar eso, le explica cómo lo va a hacer. Pues entonces, claro, fíjate que cuando el paciente hace el fortalecimiento de sus grupos musculares, el énfasis tiene que ser en lo propioceptivo. ¿Para qué? Para que le active los músculos precisos que se van a ser transferidos. Cuando ya no lo puede hacer porque está inmovilizado, tú lo que tienes que hacer es aprovechar en tu preoperatorio que el paciente aprenda a hacerlo imaginado para que lo emplee una vez que esté inmovilizado, porque también esa inmovilización dura al menos 4 semanas. Está perfecto, se puede utilizar sin ningún problema, porque la actuación se hace sobre la actividad motora. Recuerda que aunque cambian los tendones de posición y les cambian la función a esos músculos, para el cerebro no ha sucedido nada. El músculo pronador va a seguir siendo pronador, y ¿sabes? Y el flexor será flexor, ¿sí? Entonces hay que hacer el trabajo. Eso sería perfecto si lo puedes documentar, porque no he leído ninguna investigación que lo utilice, pero dentro de la lógica que le subyace a la neurofisiología de las neuronas en espejo, mira, o sea, perfectamente, yo creo que cabe para todo, pero en eso si tienes la oportunidad, excelente que lo puedas implementar antes de la operación o una vez que lo hayan operado. Pero claro, yo digo para que utilices el preoperatorio, pero por lo menos aquí en Venezuela
Si hay casos que nos los envían para hacerle preoperatorio, pero hay casos en que no, que llegan ya operados, ¿sí? Ok. Inclusive puedes hacer dos cosas simultáneamente, porque la imaginería es como un añadido, ¿sí? No es que no van a hacer lo que siempre hacen, los medios físicos, el ejercicio, la actividad de las ABD, en fin, van a hacer todo eso, pero usted puede agarrar una ABD y trabajarla a nivel de imaginería para reforzar la ABD que está trabajando. El terapeuta físico o el terapeuta de mano puede utilizar su movilización pasiva, puede hacer sus movimientos libres y luego le pide al paciente que haga imaginería en su casa, ¿sí? O sea, es como coadyuvante, vamos a decirlo así, no es aislado. En el caso de que esté inmovilizada, bueno, lamentablemente lo único que irá a hacer es imaginería motora, pero está perfecto la implementación, sí lo puedes hacer. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias por tu Bueno, intervención, Antonio, encantado de yo creo que saludarla. ya debemos dar por finalizado. Y no hay más, no hay Sí, más Gabriela, preguntas. muchísimas gracias. Qué bueno saber Si que no hay hay más gente de preguntas. Costa Rica, además de otras partes del mundo, ¿no? No,